política educativa. Trabajo en una universidad pública, que es la Universidad Nacional de San Martín, que está situada en el Gran Buenos Aires, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Y soy investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es la principal agencia que promueve la investigación científica en la Argentina. Soy director de la RELEPE, que es esta red latinoamericana de estudios epistemológicos en política educativa, en el marco de la cual hemos hecho algunas actividades en las que han participado tanto Paulín como Olga y María Teresa. Bueno, y es un gusto estar con ustedes también en una actividad que creo que de alguna manera también responde al espíritu de la RELEPE como un espacio de intercambio de ideas y de discusión sobre temas vinculados al estudio de las políticas educativas. Yo también quisiera comentarles un par de antecedentes de mi carrera profesional que tienen que ver un poco con la discusión a la que me han convocado y sobre todo con algunas de las cosas que voy a decir hacia el final de mi presentación. De acuerdo a lo que habíamos conversado, creo que eran unos 20, 30 minutos para que yo exponga, ¿no? Sí, exactamente. Ideas, y luego te damos chance de conversar, de hacerte preguntas, etcétera. Sí, así es. Bueno. No, les decía un par de antecedentes de mi carrera que son relevantes también para la discusión. Yo he sido director del área de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín y hasta hace un año fui director de una maestría en gestión educativa también en la Universidad de San Martín. Y y participo como profesor en varios posgrados de educación o de política educativa, ¿no? Voy a plantear algunas ideas en respuesta a la propuesta que me hizo la profesora Olga, algunas ideas en forma breve, alrededor de dos preguntas. Una es referida a los desafíos que presenta el contexto de América Latina para la formación en política educativa. Y la segunda pregunta que había propuesto Olga y que me pareció que podía decir algo al respecto era la de qué preguntas deberíamos hacernos antes de pensar en actualizar el plan de estudios de una maestría en política educativa, ¿no? Respecto a la primera pregunta sobre los desafíos del actual contexto de América Latina, yo hablaría de dos tipos de desafíos. Unos desafíos más estructurales, de más larga duración, y otros desafíos más coyunturales o incluso emergentes. Por el lado de los desafíos estructurales, pensando en América Latina, que es obviamente una unidad regional muy heterogénea, muy variada, pero intentando, generalizar un poco sabiendo que es un ejercicio a veces peligroso. Por un lado, de los desafíos estructurales, diría dos en realidad. Uno o dos grandes desafíos estructurales. Uno es el de entender los fenómenos del Estado y de las políticas públicas. Adquirir, para formarnos con política educativa, la necesidad de entender o generar o llegar a cierta comprensión, cierto posicionamiento respecto a qué es el Estado, cómo funciona el Estado, qué son las políticas públicas, cómo funcionan. Y esto en el contexto de América Latina se da, creo, en vinculación con ciertos fenómenos históricos o estructurales, que podríamos mencionar varios. Yo destacaría, por un lado, la fuerte desigualdad social que tiene nuestra región, las fuertes diferencias entre distintos sectores sociales en términos de ingresos y de condiciones de vida. Por el otro, destacaría también estructuras políticas con una tradición de autoritarismo, de patrimonialismo y de poca participación ciudadana.
Obviamente, de vuelta, estas son cuestiones que pueden ofrecer variaciones muy fuertes en América Latina, pero creo que son bastante comunes a los distintos países de nuestra región. Y por último, la cuestión de las burocracias, ¿no?, de nuestra región, como burocracias en general poco profesionales y en el que hay en los procesos de toma de decisiones dentro del Estado o dentro de los procesos de políticas públicas también, un rol muy marginal o a veces inexistente del conocimiento experto o de la investigación, ¿no?, en esos procesos o el conocimiento que brinda la investigación en esos procesos de toma de decisiones. Por supuesto que este entendimiento o esta comprensión, este posicionamiento sobre los fenómenos del Estado y de las políticas públicas necesita ser contextualizado a la realidad de cada país, a la realidad de los distintos países en los que trabajamos, ¿no? Que eso tiene que ver fundamentalmente con conocer también el desarrollo histórico, ¿no?, elementos de la historia y aspectos específicos de la organización política de cada país o del país donde trabajamos, y entre otras cuestiones que hacen al contexto específico, ¿no? Y en segundo lugar, como desafío estructural, yo diría también entender el fenómeno de las políticas educativas en particular, ¿no? Por un lado, como un espacio donde lo que acabamos de mencionar referido al Estado y las políticas públicas se manifestará también con rasgos específicos por las características del objeto de las políticas educativas, que es, bueno, la educación o los sistemas educativos, y también específicos de acuerdo al contexto nacional. Pero por otro lado, también me parece importante tener siempre presente que las políticas educativas son un campo también especialmente conflictivo. Si bien todas las políticas públicas podemos decir que son campos de conflicto, ¿no?, de choque de intereses y de choque de distintas visiones sobre la organización social, el campo de la educación es un campo particularmente conflictivo, tanto en términos ideológicos, pensando desde las preguntas más básicas sobre cuáles son los fines de la educación o cuáles son los fines que cumple un sistema educativo, ¿no? ¿Para qué educamos y para qué educamos a través de escuelas o de universidades o de un sistema educativo con determinadas características? Entonces, tanto en términos ideológicos, podríamos decir, como en términos de los intereses que entran en juego en el campo de las políticas educativas. Y ahí creo que también debemos tener presente siempre que hay de entrada una casi inevitable divergencias de intereses entre los distintos actores que participan en las políticas educativas, ¿no?, entre las burocracias, podríamos decir, las familias, los docentes, los sindicatos docentes, las estudiantes y estudiantes. Entonces hay alrededor de las preguntas más básicas, como qué se debe aprender o cómo se debe enseñar, un choque inevitable de visiones, y de ideologías y de intereses de distintos actores que va a estar presente casi siempre en las discusiones de política educativa. Por otro lado, hablaría brevemente también de los desafíos más coyunturales o emergentes en nuestra región. Desafíos, digo, tanto para entender y para actuar en el campo de la política educativa. Y ahí también hablaría de dos grandes desafíos. Uno para mí es entender la multiescalaridad y el policentrismo de las políticas educativas. Estos dos términos un poco difíciles hacen referencia a, por un lado, la multiescalaridad en el sentido de las distintas escalas en las que se define la política educativa en la actualidad. Con esto me refiero a una escala mundial o global, escalas de tipo más local o nacional, y también muchas veces escalas regionales, escalas que son también supranacionales y que operan quizás a nivel, podríamos decir,
para este caso de Centroamérica, o de América Latina, o de América Latina y el Caribe. Y por el otro lado, el policentrismo en el sentido de la diversidad de actores que intervienen en las políticas educativas, ¿no? Que ya no podemos pensar solo en el Estado o en los ministerios nacionales de educación. Nunca hemos podido pensar solo en estos actores, pero cada vez más se manifiesta una arena de discusión, de diseño, de implementación, de evaluación de las políticas educativas en la que hay una multiplicidad de actores interviniendo, y estos actores son actores que responden también que están situados a distintas escalas, desde los organismos internacionales hasta las asociaciones de familias o sindicatos docentes, y que, bueno, que también están influidos por fenómenos de distinta magnitud y de distinta escala, ¿no? Digo, esto no es una novedad, claramente. Digamos, en alguna medida ha estado presente desde el origen de los sistemas educativos. La intensificación en términos de la importancia de actores supranacionales o de diversidad de actores también es algo que ya lleva varias décadas. Pero sí creo que es un fenómeno que todavía nos cuesta teorizar e investigar. Por un lado, en términos de las transformaciones en la dinámica de la producción de políticas, y ahí hay como un cierto estatismo metodológico del cual nos cuesta salir, ¿no? En términos de que el Estado obviamente sigue siendo un actor central, pero que tenemos que ver o encontrar las formas de teorizar e investigar sobre cómo otros actores, junto con el Estado, producen las políticas educativas. Y por el otro, referido a las interacciones entre las múltiples escalas, bueno, lo que podríamos llamar como un nacionalismo metodológico, ¿no? Donde la escala nacional o el nivel nacional sigue teniendo mucha preponderancia, y sabemos que lo tiene en los procesos, digamos, empíricos de las políticas de formación de las políticas educativas, pero que también, como decía, necesitamos incorporar esas otras escalas o esos otros actores que actúan o intervienen en otros niveles. Y el segundo desafío coyuntural o emergente me parece que tampoco es exclusivo de América Latina, es entender el fenómeno del aumento de las demandas sociales hacia los sistemas educativos en escenarios de una, podríamos decir, fuerte desinstitucionalización y de crisis de la escuela o de los sistemas escolares, ¿no? Este obviamente es un fenómeno global del cual también se viene discutiendo, teorizando desde hace por lo menos 2 o 3 décadas, pero que también nos plantea todavía desafíos en términos de cómo conceptualizarlo, cómo teorizarlo, cómo investigarlo, y también claramente es un fenómeno que adquiere rasgos específicos en nuestra región y dentro de cada país. Y este fenómeno me parece que también se liga a otro factor de la coyuntura, que es la de la situación de pandemia y pospandemia. Me parece que la situación de pospandemia que vivimos, o pandemia y pospandemia que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años, también es un escenario que de alguna manera intensifica ese cuestionamiento a la escuela, o que plantea cierta resignificación de la tarea de la escuela, como consecuencia de la situación de cierre de la presencialidad o de suspensión de la presencialidad, y de la necesidad de los fenómenos que se dieron a partir de la pandemia y pospandemia en términos de repensar cómo llevar adelante la educación o la tarea escolar en ese escenario. Y ahora voy a pasar, voy un poquito rápido, pero bueno, podemos volver quizás a algunos de estos puntos en la discusión. Si alguien más adelante puede hacer alguna pregunta que te permita profundizar, si quieres, o para situar las 2 preguntas en la discusión, y podemos comenzar. La otra cuestión a la que me quería referir era alrededor de esa pregunta sobre, justamente qué preguntas hacernos en el contexto de pensar, o antes de pensar,
en actualizar el plan de estudios de una maestría en política educativa. Obviamente hay muchas preguntas que deberíamos plantearnos, sobre todo muchas hacen a cuestiones prácticas, podríamos decir, pero creo que la principal o la primera pregunta que yo me haría es ¿cuál es el rol de la maestría o cuál queremos que sea el rol de la maestría en la arena pública, podríamos decir, en este caso salvadoreña o centroamericana, porque entiendo que la maestría tiene también una presencia que va más allá del nivel nacional en este caso, y también dentro de la universidad, ¿no? Dentro del proyecto de la universidad, cuál es el lugar que ocupa la maestría. Estas dos preguntas creo que, digamos, sobre el rol de la maestría en la arena pública, digo, en la discusión pública, ¿no? Social a nivel nacional o regional, y dentro de la universidad, supone cuestionarnos principalmente, bueno, qué aportes buscamos realizar a través de nuestra maestría, en particular, bueno, de las graduadas, de los graduados que va a generar la maestría, ¿no? Y del impacto que van a tener eventualmente esas personas que se formaron en nuestra maestría. También a través de la producción de conocimiento, de los debates que la maestría promueve. Y claramente supone adoptar algún posicionamiento o mirada sobre la situación de la educación a diferentes escalas, pero bueno, muy particularmente en el contexto nacional o regional, que es el contexto más inmediato de la maestría. Seguramente estas son cosas que se pensaron mucho cuando se creó la maestría y que se habrán también repensado en la historia, que creo que es una historia bastante larga que tiene esta maestría, pero que bueno, que siempre hay que volver al momento de repensar la actualización de un plan de estudios, ¿no? Y que seguramente va cambiando la respuesta en la medida que también va cambiando elementos de contexto y de lo que la maestría también ha ido acumulando en su recorrido. Y hay otra pregunta que es más específica y creo que también puede ser más controvertida, que me parece relevante plantear un poco en función de lo que yo pude ver en la página web sobre la propuesta de la maestría y también de lo que la profesora Olga Vázquez ha compartido en los paneles o webinarios que organizamos por parte de la RELEPE en este último año, ¿no? que estuvo muy centrado justamente en la experiencia y en el recorrido que tenía esta maestría, ¿no? Y esa pregunta es sobre el perfil de graduado, ¿no? Y por lo tanto sobre, bueno, qué tipo de formación es la que busca la maestría. Quizás poniéndolo en forma un poco dicotómica, la cuestión de, bueno, formar profesionales o formar investigadoras o formar, digamos, para el ejercicio profesional, que puede ser muy variado dentro del campo de la política educativa, o formar o transmitir una formación de investigación, ¿no? De aprender el oficio de la investigación. Por un lado, simplemente decir que un poco en relación a lo que planteaba en la primera pregunta, que una propuesta de formación profesional en política educativa, creo que siempre va a enfrentar un dilema o una dificultad en términos de conjugar una visión teórica política, que es un poco a lo que apuntaba con mis ideas respecto a la primera pregunta, y una visión técnica, ¿no? De manejo de ciertas herramientas técnicas que hacen a los procesos de política educativa que me parece que tienen que estar presentes en una formación profesional. Yo creo que esto no es tan difícil de resolver, plantea a veces dilemas sobre, bueno, cuánto espacio tiene cada una, cómo se articulan ambas. Pero la pregunta o los dilemas sobre la formación en investigación me parece que son más complejos, ¿no? Sobre todo para una maestría. Yo en los países que conozco, no solo de América Latina, bueno, en Estados Unidos y Europa incluso es una tendencia más consolidada, la formación como investigador o como investigadora queda reservada para la formación doctoral, ¿no? Para el doctorado. Sin embargo, en muchas de nuestras maestrías, y acá en Argentina no voy a entrar en detalle en lo que
lo que ha sido la discusión en Argentina, pero ha sido un tema muy debatido y ha habido todo un recorrido respecto a qué lugar tienen las maestrías y qué lugar ocupa, digamos, la producción de conocimiento por parte de los estudiantes dentro de las maestrías. Es una cuestión difícil de resolver. Voy a mencionar, sí, la experiencia de una de las maestrías en la que he trabajado en los últimos años acá en Argentina, no porque sea un modelo a seguir o porque se hayan resuelto todos los dilemas en esta experiencia, sino como un aporte a la discusión, pensándolo desde esta perspectiva de una incorporación de ciertas saberes sobre la investigación, pero donde por lo menos en Argentina, la cuestión de formar investigadores ha quedado claramente reservada para el nivel doctoral, ¿no? Bueno, esta maestría en la que estoy pensando ha implementado una propuesta curricular que yo encuentro que ha dado resultados para lo que se proponía, que es, como digo, no es formar investigadoras, sino guiar a los estudiantes en el desarrollo de un trabajo final de egreso que tiene la forma de una tesis académica, pero que pretende ser un ejercicio que sin dejar de ser riguroso, también es un ejercicio modesto de investigación, podríamos decir una aproximación al trabajo de investigación, más que una formación como investigadoras. Esta maestría tiene solo 3 espacios curriculares dedicados a la cuestión de la investigación. Uno que es una introducción a la investigación y que está más orientado a brindar herramientas para saber buscar, leer, utilizar investigaciones existentes. Y es un espacio que dura solo un bimestre, creo que son 30 horas más o menos de clase. Otro, que es el más importante, que es un taller de tesis, o sea, un taller para elaborar el proyecto de tesis, y que es el único espacio en la maestría que dura un cuatrimestre entero. Y aparte, un seminario de tesis, que es un espacio donde las tesistas se reúnen una vez por mes, después de que han completado el proyecto de tesis, para presentar avances y discutir los avances de los proyectos de tesis. Que se supone que estas tesis deberían finalizarse dentro de los 2 años posteriores a culminar la cursada. ¿Es parecido, Olga? Veo que sí, acá tenemos el egreso y 1 año para desarrollar el proyecto de investigación con el nombre de tesis, ¿verdad? Pero que es una aproximación también bastante modesta porque en la práctica son 8 meses de trabajo. Bueno, acá yo digo que debería finalizarse dentro de 2 años porque a nuestros estudiantes les cuesta bastante. El perfil de estudiante también de la maestría es un perfil, de los que tenemos aquí son de estudiantes que trabajan en general full time. Fíjate que hace poco escuché una expresión de una colega del departamento que decía, no tenemos estudiantes trabajadores, ahora tenemos trabajadores que estudian. Y eso es un peso. Bueno, nosotros hemos tenido siempre ese perfil, no sé si allí ha cambiado, nosotros hemos tenido siempre ese perfil porque nunca han existido, o ha existido muy pocas becas para maestrías, y bueno, y las maestrías han, en realidad, con esta discusión que les decía que se ha dado en nuestro país, han decantado hacia un modelo más profesional, ¿no? De formación profesional en casi todos los casos, por más que mantienen un formato también un poco que se arrastra de una maestría más académica y que hace que, bueno, por ejemplo, en este caso que yo les digo, siga vigente un formato de trabajo final que es el de una tesis académica. En parte por todas las, digamos, ha habido discusiones dentro de esta maestría, pero en parte por las dificultades que supone modificar todo el plan de estudios y presentarlo a la acreditación, haciendo un cambio hacia un modelo más profesionalista. Es algo que está previsto en la normativa, pero que, bueno, a veces la inercia institucional y
las dificultades que implica en términos del trabajo de reconvertir una maestría hacen que eso se postergue, digamos. Pero bueno, acá dos elementos clave, digo, para ir terminando en este esquema que plantea esta maestría son, primero, que el taller de tesis no es un espacio de enseñanza ni de epistemología, ni de enfoques o metodologías de investigación, sino que es realmente un taller donde se trabaja en pequeños grupos en el desarrollo de todos los componentes del proyecto de tesis y que apunta a que después de ese cuatrimestre terminar con un proyecto de tesis que habiendo desarrollado, digamos, la presentación del problema de investigación, una aproximación a los antecedentes de investigación, un marco teórico, objetivos, metodología, digamos, resuelve una parte importante del camino de la tesis, no solo en términos de definir qué queremos investigar o cómo queremos investigarlo, también, sino de elementos que hacen el propio desarrollo de la investigación. Y después la otra cuestión clave, que es una cuestión, me parece que, por lo menos aquí en la Argentina, un punto crítico, tanto en las maestrías como en los doctorados y en distintos tipos de maestría, es la cuestión de la dirección de las tesis, ¿no? La elección o poder conseguir las personas que puedan asumir esa tarea de guiar y de orientar y de comprometerse con ese trabajo de tesis para el cual, sobre todo a nivel de las maestrías, hay muy pocos incentivos para que un investigador, y acá en este caso, en esta maestría, se apunta a que sean investigadores con doctorado, con experiencia previa en dirigir proyectos, o sea, que se pueda dar esa dinámica de la interacción entre un investigador formado y con mucha experiencia y la tesista. Lo que pasa que al mismo tiempo los investigadores formados tenemos pocos incentivos para asumir esas tareas. Son pagos simbólicos. ¿Son? Pagos simbólicos. Ni siquiera, en muchos casos ni siquiera pagos simbólicos, sino más voluntariado 100%. No, acá en esta se resuelve apelando a los profesores que tienen dedicación digamos, tiempo completa, pero son muy pocos, y aquellos que son profesores invitados y que dan algún seminario, a los que de alguna manera se los presiona de la manera más amable para tratar de que colaboren en esas tareas. Así que bueno, yo dejo acá, son 12:30 según mi reloj, así que las 9:30 allí, así que creo que he cumplido con el tiempo en forma estricta. No lo había ensayado, pero se ha dado un poco así, así que espero que bueno, no sé, que podamos conversar en los minutos que nos quedan, si hay algún otro aporte o si alguna de las cosas que planteé resuena de alguna manera con lo que ustedes están trabajando, discutiendo. Ok, perfecto. Gracias, Jorge, por la conversa. En realidad lo que queríamos, dada tu experiencia y tus años de trabajar en Relepe, digamos que tienes una mirada un poco más amplia que la nuestra, definitivamente, ¿verdad? En este país, siempre digo yo, de 21,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? A veces nos cuesta salir de este pedacito. Gracias, creo que has provocado algunas ideas. Definitivamente tienes acá audiencia diversa. Ya te comentaba que tienes en la computadora de María del Carmen Cruz está el estudiantado de segundo año. Aquí en el salón estamos profesores del departamento, de la maestría y egresados graduados del programa, ¿verdad? Entonces, acá vamos a abrir ahora la discusión para ver si hay alguna pregunta. Puede ser también de la gente que está participando del seminario de investigación, Nancy, Verónica, Rudy. Si tienes algún comentario, alguna pregunta sobre lo que Jorge ha planteado, solo si quieren levantan la mano y si están donde Mari Carmen se acercan a la computadora para que lo miren. Mientras se anima la gente a conversar, yo quiero reaccionar frente a algo que dijiste que me parece interesante, que se unen las dos preguntas, ¿verdad? Cuando te pedimos orientaciones sobre qué debemos preguntarnos para poder, antes de pensar en una actualización,
Y tú mencionas qué es exactamente el tipo de formación que buscamos, ¿verdad? Pero para poder responder a eso es necesario pensar en los desafíos que supone el fenómeno del Estado actualmente en El Salvador, ¿verdad? Es decir, la pregunta que nos orienta es cómo hacer política educativa en un Estado como el Estado salvadoreño, ¿verdad? Que obviamente comparte algunas características, como tú mencionabas, del tema del autoritarismo, de la centralización, con varios países de América Latina, pero que acá hay como características que están mucho más pronunciadas, ¿verdad? Especialmente en esta coyuntura. Entonces creo que eso nos permite unir las dos preguntas. También en un país con altos índices de violencia, no solo de violencia vinculada a pandillas o a jóvenes agrupados en pandillas, sino también violencia de género, ¿verdad? Escandalosos los números y las estadísticas de violencia intrafamiliar. Entonces, que tú tienes que pensar en cómo eso atraviesa los 3 o los 4 o 5 actores vinculados a la política educativa. Creo que es como un panorama bastante amplio. Mari Carmen, activa tu micrófono. Hola. Adelante. Hola. Por aquí no quieren acercarse a la cámara, tenemos muy mala señal, se ha ido bastantes veces la señal, pero el grupo me está diciendo que antes de que nos vayamos de nuevo a la clase, querían plantear, usted está, bueno, muchas gracias por las ideas y la presentación que ha hecho. Están diciendo que usted ha enfocado mucho el área de investigación, preguntan qué otras áreas también, además de la de investigación, están promoviendo allá en la maestría, y también nos interesa mucho la parte de desarrollo profesional docente, cómo la enfocan. Eso sería más o menos. Muchas gracias. Bueno, no sé, difícil de responder, porque bueno, en realidad yo en esta maestría que mencionaba justamente tengo a cargo el taller de tesis y el seminario de tesis de hace varios años. En este caso en realidad son 2 maestrías, una en políticas educativas y la otra en administración de la educación, que comparten un tronco común. Las cuestiones de desarrollo profesional docente no son un foco particular de estas maestrías. A ver, yo creo que cuando uno... También ahí uno de los dilemas de una maestría en política educativa es cómo abordar esa diversidad de subcampos o de objetos que tiene la política educativa, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, las políticas educativas también puede pensarse como un espacio en el que se abren políticas curriculares, políticas docentes que incluyen la formación y el desarrollo, pero también las condiciones, la carrera docente, políticas referidas al gobierno de la educación, cómo se organiza institucionalmente el gobierno de la educación y cómo participa o se generan canales de participación o discusión de las políticas educativas, políticas de financiamiento. Bueno, uno podría pensar una multiplicidad de cuestiones que son el objeto de las políticas educativas, ¿no? Cuando las políticas educativas reales, ¿no? Son las políticas que se traducen en distintos tipos de... o que abordan distintos tipos de objetos dentro del campo de la educación o la organización de los sistemas educativos. Eso no tengo muy claro cómo... yo en principio sería partidario de un esquema que no busca, digamos, abordar estos objetos específicos, sino que en los cuales esos aparecen en relación a discusiones de cuestiones más generales, ¿no? Me imagino que uno debería tener algún espacio curricular que, en términos, por ejemplo, de la economía política, de la educación, donde aparezcan cuestiones de financiamiento, aparezcan las cuestiones de los docentes como un actor, ¿no?
y algunas de esas discusiones o algunas de esas cuestiones que yo planteé en la primera parte que referido, bueno, cómo entendemos las políticas educativas y cómo las pensamos como un fenómeno que es un fenómeno particularmente vinculado a la forma que toma el Estado, a la forma en que las políticas públicas también tienden a tomar en nuestros contextos específicos y también en términos de este escenario multiescalar y policéntrico, donde deberíamos, digamos, poner, digamos, también contextualizar esa discusión en casos específicos, pero sin pensar que a priori alguno puede hacer. Obviamente también puede depender del contexto, ¿no? Quizás en El Salvador en este momento la discusión de las políticas de desarrollo docente ocupan un espacio importante, y en otros casos puede ser, en otros países de América Latina en la actualidad, por ejemplo, las políticas de educación sexual integral, las políticas de interculturalidad, ¿no? De educación intercultural, por poner algunos ejemplos, son cuestiones que han emergido en los últimos años y en los que hay mucha discusión y mucho debate y que, bueno, quizás también una maestría debe estar, digamos, atenta a esas cuestiones de los debates más, de alguna manera, coyunturales, pero desde perspectivas más, podríamos decir, estructurales, ¿no? De cómo abordarlos desde visiones que tengan en cuenta todos estos elementos de cómo entender las políticas públicas, el Estado y las políticas educativas en particular en estos nuevos, o estos escenarios no son nuevos, pero recientes, o de este tipo de transformaciones que han tenido el escenario de las políticas educativas en las últimas décadas. Muy bien, gracias Jorge y gracias a Mari Carmen por la pregunta. Muchas gracias, nosotros ya nos vamos a desconectar. Un gran gusto, bye, adiós. Gracias Mari Carmen por la pregunta. Chao, buenas tardes. Gracias. Adiós. Bueno, gracias. Seguimos aquí con el conversatorio. Está abierta la posibilidad de que la gente que esté en seminario también pueda preguntar. Verónica, Nancy, Rudy, y acá estamos un grupo amplio de profesores, profesoras y egresados de la maestría. Así que micrófono abierto, si alguien quisiera preguntar, puede pasar acá para hacer la pregunta. Mabel, adelante. Tenemos otra pregunta. Gracias. Buenos días. Soy Mabel y soy graduada del programa. Gracias por los pensamientos que les ha dicho. Yo solo tengo una inquietud. Esta no es una institución privada y gran trayectoria. Yo no consigo, perdón, no consigo oírte bien, no sé si Subí un poquito más. estás cerca del micrófono. Bueno, no sé si ahora me escuchan. Sí, oigo, sí te oigo. Bueno, le planteaba de que esta es una institución privada de gran trayectoria histórica, es una formación bajo una orientación de los jesuitas. En este sentido, el contexto institucional debe de ser también parte de todo este cuestionamiento de cuál es el plan de estudio. La pregunta es si el contexto institucional debe ser parte. Sí, en el sentido de que puede, como que puede ampliar la discusión como la puede enmarcar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, me refería un poco quizás brevemente a esa cuestión cuando decía también empezar por la pregunta de el rol que tiene la maestría, o el rol que queremos que tenga, tanto en la arena pública en general como dentro de la universidad, ¿no? Dentro del proyecto de la universidad, y también podríamos decir, bueno, dentro del proyecto no sé si es el departamento, digamos, la unidad académica en la cual está asentada la maestría, y por supuesto en relación con la historia que tiene la maestría, ¿no? Porque la maestría, como decíamos, José tiene una historia
importante, ¿no?, de desarrollo. Pero bueno, no puedo decir mucho, digo, puedo decir nada más que sí, que hay que tenerla en cuenta, pero digamos, un planteo bien abstracto porque no conozco tampoco mucho y los contextos institucionales varían mucho, incluso entre los países. Yo pienso que en Argentina hay contextos institucionales de las universidades nacionales o versus las privadas, o incluso, bueno, dentro de las universidades públicas o de las privadas también hay contextos muy diferentes. Sé que la universidad, bueno, es parte de la red de universidades jesuitas y eso también tendrá una impronta y le dará un determinado marco institucional que hace, digamos, que también impone, digamos, un marco para pensar la maestría, como lo habrá impuesto en una medida cuando se creó. Pero bueno, mucho no puedo ahondar en ese aspecto. Yo creo que la pregunta que hace Mabel es bien interesante porque fíjate que la misma UCA, digamos, pues ya tiene más de 50 años de existencia y definitivamente la institución necesita estar atenta a leer la coyuntura, ¿verdad?, sin perder de vista lo estratégico y sus grandes apuestas institucionales o su visión institucional, pero que después de, no sé, 50 años o un programa después de 15 años necesita revisarse y hacerse las mismas preguntas fundacionales, ¿no? Creo que es muy válido, sobre todo después de estos 2 años de reacomodo, después de la pandemia, ha tocado reacomodar varias cosas. Creo que nos ha obligado a replantearnos ciertas perspectivas, ¿no? Y un programa tan pequeño como este, es una maestría, es la única de los y tiene el riesgo de querer abarcarlo todo y querer resolver todo, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices... ¿El riesgo de qué? No, perdón, no te oí. Querer abarcar todo y querer resolverlo todo, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices estar atentas a los problemas coyunturales, que pueden ser síntomas, por supuesto, de cuestiones estructurales, pero que a lo mejor nos toca focalizar un poco más la oferta, digamos, de pensar la maestría en política y evaluación educativa así tan amplia, ¿verdad? Es parte de lo que tendríamos que ir discutiendo, ¿verdad? De estas preguntas que nos tenemos que hacer. No sé si hay alguna otra pregunta por acá o de la gente que está conectada desde el seminario. Hay otra cuestión que yo también en algún momento lo pensaba, no la llegué a formular, respecto a los desafíos de estudiar o formar en política educativa, que tiene que ver con también los subsistemas, ¿no? o la diversidad cuando uno piensa en un sistema educativo, y por lo menos, digamos, en términos de la diferencia entre educación básica y educación superior, que ya determina dos subsistemas con características muy diferentes, más allá de que muchas de las cuestiones que yo mencionaba al principio respecto a cómo se entiende el Estado y las políticas públicas en general, o los fenómenos de multiescalaridad, policentrismo, de cuestionamiento, de desinstitucionalización, son fenómenos que afectan a ambos subsistemas. A la vez son subsistemas que están basados en instituciones muy diferentes, digamos, lo digo, por un lado la escuela, por otro lado la universidad, más allá de toda la diferenciación institucional posterior, ¿no?, que había en los últimos siglos, siglo y medio, y con lógicas distintas a veces también en términos de la forma en que se producen las políticas. Y si pensamos en educación no formal, si pensamos en la cuestión de la primera infancia, en ámbitos de las políticas como la educación y trabajo, hay como una variedad también, no solo en términos de los objetos de la política educativa, como decíamos antes, pensar, políticas docentes, políticas curriculares, políticas de financiamiento, etcétera, sino también institucionalmente, ¿no?
referido a, bueno, si es el sistema de educación formal, es el sistema de educación no formal, es el sistema de educación superior. Todo eso también complejiza la discusión de las políticas educativas y, bueno, no sé si, bueno, plantea también algunos dilemas o, bueno, cómo resolverlo en una formación que, bueno, uno no puede, como decías vos, no puede abarcar todo, no pretender dar respuesta a todo. Sí, y es, bueno, no sé, si hay preguntas, ustedes interrumpen o levantan la mano. Adelante, Rudy. Sí, hola, buenos días. Bien. Sí, yo siempre he tenido esa no sé, esa inquietud de por qué la maestría en política y evaluación educativa no profundiza. Si bien es cierto, ya se hace, pero creo, en mi opinión, que debería profundizar un poco más el diseño de políticas públicas, sobre todo las políticas educativas, ¿verdad? Si bien es cierto, ya se estudia, pero creo que debería ser un poquito más de mayor profundidad. Por otro lado, creo que también el diseño e implementación de procesos de evaluación, como repito, sí se hace, pero creo que debería de profundizarse un poco más. Y por último, creo que también debería haber una mayor profundización en cuanto a diseños o procesos de investigación. O sea, todo eso lo vimos nosotros, pero creo que habría que profundizar un poco más. No sé, esa es mi opinión. Rudy, si nos haces favor de presentarte para que Jorge tenga una idea de tu contexto, dónde trabajas. Sí, mi nombre es Rudy. De investigación. Sí, Rudy Zelaya, recién egresado de la maestría en política de evaluación educativa. Estoy ya casi finalizando la tesis. Trabajo en el Ministerio de Educación, estoy en la parte de planificación estratégica. Entonces, cuando yo cursé estas materias a las que me he referido, para mí era como un gancho, ¿verdad? Para mi trabajo. Y yo lo asimilé, lo tomé muy bien, pero creo que los estudiantes que no tengan una experiencia de estar trabajando de la manera, por decirlo así, estratégica, en un ámbito estratégico, así de políticas educativas, creo que sería necesario e importante incluir esto que he mencionado. Ok, muchas gracias. Bueno, yo comparto la idea de Rudy, por eso decía también que en una formación profesional es necesario conjugar esos elementos que yo planteaba, que tienen más que ver con, que planteé en la primera parte, ¿no?, de mi exposición, que tienen que ver más con una visión teórico-política, conjugarlos y articularlos con una formación técnica, que creo que es lo que se refiere Rudy, ¿no?, respecto a, bueno, cómo realizarlo, cómo intervenir en los procesos de diagnóstico, de planificación, de evaluación de políticas, que es también una parte fundamental si uno piensa en una formación profesional. Pero creo que tienen que estar las dos, ¿no? Me parece muy importante que como profesionales en el ámbito educativo tengamos esas herramientas referidas a cómo trabajar en esos procesos, pero a la vez poder hacerlo desde una perspectiva, desde visiones que impliquen cierto posicionamiento sobre cuál es el rol de la educación en la sociedad, cuáles son las implicancias de distintos tipos de políticas, ¿no? Y de saber que hay cuestiones ideológicas y de intereses que se juegan en cada política, y también ser conscientes de cómo intervienen en esos procesos de formación de las políticas, bueno, distintas escalas y distintos tipos de actores, ¿no? Que un funcionario del Ministerio de Educación pueda tener las herramientas también para poder discutir por qué es importante o necesario invertir y desarrollar una determinada política, y digo, también pelearse, digo, con los del Ministerio de Hacienda o de Economía para poder plantear por qué es necesario invertir fondos en esto, cuál es
la justificación social de invertir en determinadas políticas. Gracias, Jorge. Nancy, adelante. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Nancy Gutiérrez, trabajo en la Dirección Departamental de Educación de Cabañas y pues tengo una inquietud respecto a la participación ciudadana, ¿verdad? Porque en todas las políticas educativas y políticas públicas se habla de participación ciudadana, pero creo que el reto más grande que tiene El Salvador es que esa participación ciudadana trascienda solo de ser un proceso de consulta y asentimiento a ser un proceso que promueve el diálogo y alguna reforma. Entonces, sí me pregunto cómo pasar de que esa participación de ciudadana sea solamente de asentir a que provoque argumentación, a que provoque discusión y que eso se vea reflejado en los diseños de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, esa es una de mis grandes inquietudes. Gracias. Bueno, me parece una excelente pregunta. Tendríamos que dedicarle un seminario al tema. Yo creo que es una cuestión clave, crítica de las políticas educativas, y creo que es un buen ejemplo para ilustrar la importancia de esas miradas sobre el Estado y las políticas públicas. Hay toda una discusión teórica, pero digamos, mi perspectiva personal es que el Estado en general no, digamos, un poco por la naturaleza del Estado y los procesos digamos, políticos, pero no de las políticas públicas, sino de la política, siempre va a estar interesado en la menor participación ciudadana posible. Digamos, y esto no es exclusivo de El Salvador ni de América Latina, sino que es una cuestión universal. Digamos que el que tiene el poder trata de compartirlo lo menos posible, ¿no? Trata de preservarlo y de no... La participación ciudadana, esos esquemas de participación ciudadana que obviamente desde una perspectiva democrática son deseables y debemos estar comprometidos, creo, en alentarlos y en luchar por procesos de diseño de políticas públicas que sean más democráticos y más participativos. Pero me parece que, digamos, pensar esta cuestión desde un marco teórico que nos permita entender por qué el Estado, los gobiernos son renuentes a abrir la participación es fundamental. Digamos, no es, si no terminamos pensándolo en una cuestión que es voluntarista, y pensamos que un determinado partido político o un signo político, más allá de que obviamente hay diferencias, no quiero decir que esa variable no juegue, pero a veces terminamos teniendo visiones románticas, ingenuas o poco sofisticadas respecto a cuáles son los factores que llevan a que haya poca participación o que frenan la participación ciudadana. No es una cuestión de voluntarismo, a veces de quien está al frente del gobierno. Hay cuestiones, me parece, que son más estructurales, pero bueno, eso lleva a toda una discusión teórica, ¿no? Respecto obviamente hay distintas perspectivas. Yo lo estoy diciendo desde una determinada perspectiva teórica e ideológica, pero me parece que es un ejemplo de esas cuestiones que necesitan que las discutamos teniendo en cuenta esos debates teóricos que pueden ayudarnos a entender mejor esos fenómenos.